solicitamos que se mantenga la resolución de primera instancia y se declare infundado el recurso de apelación. Gracias. Muchas gracias. Ministerio Público, 3 minutos de réplica. Sí, respecto a lo que señala la defensa en cuanto al tema del testigo técnico, ¿no? Sí estimamos que sí existe regulación, como ya lo hemos dicho, pero no es una posición, digamos, aislada o propia nada más de la Fiscalía. Así, por ejemplo, procesalista César San Martín Castro, en su libro Lecciones de Derecho Procesal Penal, cuando hace referencia al 166.3 del nuevo código que hemos invocado, indica que este testigo declara sobre lo que ha observado con motivo de su conocimiento profesional especial y se refiere a hechos o situaciones pasadas que ha observado y que fue necesario también un conocimiento especial. Y luego, cuando hace referencia al artículo 172.3 del nuevo Código Procesal Penal, señala que es aquel cuya declaración se refirió a situaciones pasadas, tiene conocimiento de los hechos del proceso con anterioridad a la incoación del proceso, pero los relata en virtud de su expertise. Y justamente pone como ejemplos el arquitecto que contempló el derrumbamiento de una casa, el ingeniero que presencia la explosión de una caldera, el médico que ha prestado asistencia de un herido, y si por razones de su conocimiento del hecho es insustituible. En tal sentido, nosotros estimamos que no, estas características no reuniría a la persona a que está llamando a declarar o que está ofreciendo a declarar la defensa del señor Fernando Zavala Lombardi, por lo que no reuniría estas condiciones. Y pese a que el señor magistrado de primera instancia ha considerado que el Código Procesal Penal no regula lo que significa un testigo técnico, nosotros estimamos que sí se podría hacer una interpretación de estas dos normas procesales a las que hemos dado cuenta. Y por eso nos ratificamos en la posición para que se revoque la decisión materia legal. Muchas gracias. La defensa dúplica, 3 minutos. Sí, muy puntualmente. En tanto la imputación contra mi patrocinado se refiere a un quebrantamiento de un deber, es decir, que él no cuestionó, él no objetó, y a partir de eso pretenden construir una imputación por colusión. Nosotros, conforme al derecho de defensa que le asiste al señor Zavala Lombardi, consideramos que es pertinente que se ilustre, se explique de la manera más profunda y experta posible a la Fiscalía sobre en qué consiste ese ámbito de deberes funcionales que tenía el señor Zavala en su momento como viceministro de Economía y luego como ministro de Economía, para a partir de ahí la propia Fiscalía le pueda hacer las consultas, interrogantes, plantear todas las observaciones que considere al propio señor Diego Segarra. No es que nosotros solo lo vamos a interrogar, la propia Fiscalía lo puede hacer, lo pueden hacer incluso los abogados de las otras partes también investigadas. ¿Qué más queremos nosotros que ayudar al esclarecimiento de los hechos en materia de investigación y que de esa manera se pueda desvirtuar la imputación contra nuestro patrocinado? Ciertamente no entendemos el razonamiento del Ministerio Público en su conjunto de pretender recortar el derecho de defensa. No lo entendemos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntas para poder aclarar mejor el tema. A ver, señor abogado, el señor, este testigo, me indica usted que ha emitido un informe. ¿En qué fecha emitió el informe? Perdóneme. ¿En qué fecha se emitió el informe? Lo indicó la señorita abogada. Deme un segundito. Acá lo tengo. El 31 de marzo del 2023. ¿En qué fecha lo presentaron a la carpeta fiscal? El 31 de marzo del 2023. El mismo día. No, perdón. Discúlpeme, me corrijo. El 2 de noviembre del 2022 presentamos el informe legal. El 2 de noviembre del 2022 presentamos el informe legal. ¿Y la fecha del informe de qué fecha es? Deme un segundo. No lo tengo en este momento, doctor. Tiene que ser anterior a la presentación, entonces. Sí, es días antes. Octubre del 2022, señor director de debate. Muchas gracias, fiscal. Entonces, este informe legal ha sido presentado a la carpeta fiscal el 2 de noviembre de 2022. Sí. Sobre este informe legal, cuando ustedes lo presentan, ¿qué dispone la fiscalía? Téngase presente.
No le excluye. No, téngase presente. Ténganse presente. ¿Cuándo ustedes solicitan la declaración de la persona que emite este informe? En marzo del 2023. En marzo de 2023. Listo. Ahora, este informe, ¿sobre qué trata, señor abogado? Versa, repito, en tanto la imputación contra el señor Fernando Zavala es, uno, porque incumpliendo sus deberes funcionales, omitió observar y cuestionar la emisión del Decreto Supremo 022-2005, que había sido emitido antes por otras personas, no por él. Y segundo, sobre la emisión también se le cuestiona la emisión, y en ese caso sí firma, del Decreto Supremo 018-2006, sobre qué versa el informe. Versa sobre el ámbito de competencia funcional del punto de vista administrativo del señor Fernando Zavala Lombardi, y en concreto sobre los procedimientos administrativos internos que se siguen para la exoneración del SNIP, y además se ilustra a la Fiscalía sobre si esa exoneración del SNIP que se dio en el año 2005 fue un procedimiento excepcional, es decir, si no había ocurrido antes o si había ocurrido muchas veces, tanto antes como después, como en efecto ocurrió, y también sobre el segundo decreto supremo, el 18-2006, que es una operación que aprueba una operación de endeudamiento, si eso también era un procedimiento ordinario o extraordinario, o si también desde el punto de vista administrativo ya se habían emitido normas de similares características, y además cuál es el procedimiento administrativo interno dentro del Ministerio de Economía que se debe seguir para emitir ese tipo de decretos supremos. Todo eso explica, cosa que no hay en la carpeta. Entonces, todo eso lo explica, además que se documenta, porque se pidieron vía acceso a la información, transparencia pública del Ministerio de Economía, se pidió la documentación y se presentó. Bien, muchas gracias, señor abogado. A ver, señorita fiscal, usted ha indicado que está regulado el testigo técnico en nuestra legislación, después dice que no está regulado. El 166.3 solamente es una norma declarativa que dice que no se emite testigo de hacer declaraciones o opiniones, salvo cuando se trate de testigo técnico, pero en concreto, ¿en qué parte del código nos desarrolla? ¿Cuáles son las facultades de testigo técnico? Nosotros hacemos una interpretación contraria sensu, señor magistrado, de que el testigo técnico es aquel que, percibiendo los hechos, porque en el 166.1 se indica que es el testigo, además está facultado a declarar respecto a sus conocimientos o técnicas especializadas. Y eso también lo concordamos con la doctrina que hemos hecho lectura o hemos dado lectura en día de hoy. Ya, y cuando hablamos de testigo indirecto, que es el 166.2, ¿cuándo se presenta el testigo indirecto? Él comenta sobre los hechos que se han tomado conocimiento a través del testigo directo, que es el que ha percibido conocimiento. O testigo de referencia, que le llaman. Aquí el Ministerio Público ha recepcionado un informe legal. Así es, señor magistrado. Y sobre ese informe legal, el abogado está pidiendo que se tome la declaración a la persona que emite ese informe legal. Así es, señor. Entonces, ¿cuál sería el cuestionamiento de que no se permita que se tome esa declaración de ese informe legal que ya obra en la carpeta? Sí, justamente en ejercicio de derecho de la defensa se admite ese informe legal como documental. Sin embargo, consideramos que la calidad de la persona cuya declaración se solicita no se adecuaría a los estándares de testigo técnico. Ya. Y si no es un testigo técnico, entonces, ¿qué función tiene, qué órgano de prueba sería el que emite el informe? Sí, señor magistrado, nosotros consideramos suficiente con la emisión del informe o con la admisión del informe legal, y que este informe legal será valorado al momento de que se pronuncie. Bien, en el tema, la Corte Suprema, es un tema muy similar, que es en el tema de pericia de parte, también sustentó en el caso Castilla algo que se tenía que escuchar a los que emiten informe, o en este caso pericia de parte, antes de ser valorada, porque después no puede valorar aquello que solamente está en una documentación, sino que tenía que ser desplazado vía un interrogatorio.
Entonces, esto es para los peritos. ¿Se aplica o no se puede aplicar esta misma lógica para esta testimonial, estando que se ha emitido un informe legal? Señor magistrado, justamente, señor director de debate, justamente la apelación 80-2022, ¿no? Lo que usted ha hecho referencia, que habla de un informe pericial informático. Estos son, ¿no? Estos son temas técnicos ajenos al derecho, ¿no? En primer lugar. No tratan sobre normas jurídicas, tratan sobre temas científicos y como bien usted ha señalado, es una pericia, ¿no? Y lo que aquí hace referencia básicamente es al momento, ¿no? El momento en que pueden ser presentados, porque la Fiscalía señalaba de que eso debe esperarse al juicio oral y para el criterio de la Corte Suprema, no necesariamente que podría adelantarse este análisis, ¿no? A la etapa de investigación preparatoria. Sin embargo, nosotros consideramos que esta resolución o esta decisión de la Corte Suprema no sería aplicable en este caso, primero, porque no trata sobre testigos técnicos, trata sobre una pericia, y segundo, porque el testigo técnico o la persona que ofrece como si fuera testigo técnico la defensa va a tratar sobre interpretación de normas jurídicas y que es un tema de derecho, ¿no? No es un tema ajeno al derecho y que en todo caso lo puede hacer mediante sus alegaciones, ¿no? La defensa, en el momento que considere pertinente, utilizando el informe legal que ya ha sido remitido por el Ministerio Público. Le pregunto esto porque no sé, no recuerdo si es en esta carpeta o en otra, el Ministerio Público ha solicitado o ha dispuesto como prueba personal la pericia de un experto técnico en contrataciones para que revise solamente el tema de contrataciones del Estado y si el procedimiento seguido corresponde o no al debido. No sé si es en esta carpeta o en otra, pero también la Fiscalía ha optado por esa posición de buscar un experto en En contrataciones. esta y en otras. En esta y en otras. Muchas gracias. En esta carpeta se ha dispuesto también que exista un pronunciamiento de un experto en contrataciones que es solamente revisión de normas. Entonces, ¿por qué tendremos una doble interpretación? Para que la Fiscalía sí lo acepta para el tema de contratación pública y para la defensa no le acepta para el tema de emisión de resoluciones o decretos supremos. Sí, señor magistrado, en ese caso, si mal no recuerdo, respecto al auxilio de especialistas que informa el artículo 300 y tantos, ¿no? Que regula ese aspecto en base a ese, y que es simplemente esa atribución de la autoridad de pedir auxilio de otros órganos, ¿no? Técnicos especializados para que discutan sobre el tema. Ese ha sido el fundamento para admitir lo que usted acaba de decir. Disculpe, el auxilio es que el Ministerio Público solicita un experto para que le informe al Ministerio Público, fuera de la carpeta. Pero aquí se dispuso en una disposición de que se tenía un experto para que se pronuncie sobre una pericia sobre contratación. Entonces no es un auxilio, fue un órgano de prueba personal y es una pericia lo que dispuso el Ministerio Público realizar en esta ocasión, porque no es un auxilio. Bien, finalmente, ¿por qué no se cumplió la orden del juez y las apelaciones son sin efecto suspensivo? ¿Por qué el fiscal no recepcionó su declaración? Bueno, sí ha ordenado, pero no para en este momento, ¿no? Lo ha diferido, entiendo, por las otras diligencias que ya tiene programadas. Doctor, ¿puedo intervenir? Sí, al final le va a hacer la diferencia, señor Obal, no se preocupe, porque la resolución es de agosto y el fiscal ha programado la diligencia para agosto. Te da un año. Sí, bueno, en este caso es demora ¿no? De la Fiscalía Supraprovincial, eso sí es cierto. Sí, señor abogado, ¿qué tiene que indicar al respecto? Sí, quiero darle la fecha exacta para cuando han programado la declaración. Sí, para el 23 de agosto del 2024. Sí, ciertamente acá, doctor, y ocurre no solamente en esta carpeta, ocurre en otras, existe esta mala práctica de las fiscalías que se dispone una resolución en primera instancia que se debe ejecutar inmediatamente y interponen recurso de apelación y no ejecutan la orden bajo el amparo de que ellos han interpuesto un recurso de apelación. No obstante, la apelación no tiene efecto suspensivo. Yo creo que acá hay un híbrido de que han interpuesto recurso de apelación y además entre una serie de diligencias que ya se han programado en este caso y que ya se vienen actuando desde hace meses, la que nosotros hemos pedido, que consideramos que es justa, pertinente, legal para esclarecer y virtuar la imputación contra mi patrocinado, se patea al final. Eso sí, la pateamos al final y la programan para agosto de 2024. Nuevamente, doctor, acá no se entiende cómo, uno, no se aplica el criterio que establece la Corte Suprema en este recurso de apelación, el 80-2022. Nosotros sí consideramos que se aplica, que el caso del doctor Castillo Alba calza perfectamente para este
para nuestra solicitud, porque estamos hablando de una opinión técnica experta. Yo al menos soy abogado que conozco el derecho penal, algo conozco derecho administrativo, pero no soy experto en derecho administrativo. Es zapatero a sus zapatos. Acá por eso mismo es que nosotros pedimos la opinión legal y pedimos la declaración del señor Diego Segarra, para que la propia fiscalía lo interrogue. Si no cree en su posición, lo ataque en el interrogatorio, lo cuestione. Los otros abogados también puedan cuestionarlo, no solamente nosotros. Nuevamente, no entendemos por qué la fiscalía, en este caso que es tan sencillo, persiste en recortar el derecho a defensa. Es dramático lo que ocurre en este caso porque están imputando un incumplimiento de deberes, que es un tema administrativo y especial, técnico, y no me permiten que mi experto pueda aclarar esa situación. ¿Cómo puede ser eso? Para que finalmente la fiscalía tome una posición al momento que concluye su investigación preparatoria y no tome en cuenta, en este caso, seguramente el informe técnico legal, porque no ha escuchado la posición del testigo. Por esas razones nosotros consideramos que se declare infundado el recurso de apelación y prosiga y se pueda llevar a cabo esta declaración testimonial, en beneficio de todos los investigados. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. ¿Una pregunta adicional aclaratoria? Una sola pregunta a la fiscalía. Señora fiscal, ilústrenos, pues, porque hasta ahora no lo he escuchado. ¿En qué le agravia a la fiscalía? ¿En qué agravia los intereses de la fiscalía que se tome la declaración del testigo experto? No se le escucha. Perdón. No es que propiamente agravie la actuación de un medio de prueba al Ministerio Público. No sabemos que la actuación de medios de prueba requiere tanto de cargo y de descargo. Sin embargo, lo único que decimos es que se cumpla con el principio de legalidad. Fiscal, le hablo del agravio porque estamos en un recurso impugnatorio. Sí, señor presidente, sí le entiendo. Sin embargo, yo me refiero que la actuación de un medio probatorio per se en sí, sí coincidimos que es admisible tanto de carga como de descargo. Lo que aquí señalamos es de que no se cumpliría con el requisito de legalidad, esto es que la persona que va a declarar no reuniría esa condición de testigo técnico, como afirma. Bueno, así será tu respuesta. Ninguna pregunta más. Gracias, señor presidente. Doctora Magallanes, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Ninguna, doctor Enríquez, gracias. Bien, muchas gracias. De esta forma hemos concluido. La sala pasa a deliberar y la resolución será emitida y notificada en sus casillas electrónicas en el plazo establecido por ley. Señor presidente, hemos concluido por el día de hoy. Bien, Gracias. buenas tardes con todos. Hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego. Muy buenos días. Gracias, hasta luego.